Vio la luz por primera vez en una remota ciudad de Siberia, un lugar donde el invierno se extendía por 6 meses y la ciencia parecía un eco lejano, casi una fantasía. Tras la muerte de su padre, emprendió junto a su madre un arduo viaje en carreta hacia San Petersburgo. No tenían casi dinero, pero los impulsaba una determinación inquebrantable. Él debía estudiar. Años más tarde, enseñaría con una pasión arrolladora, escribiría incansablemente por las noches, debatiría con los académicos más insignes y rechazaría los títulos honoríficos. Y una noche, en un sueño, vislumbró la revelación que transformaría la ciencia para siempre. El orden oculto en medio del caos. Así nació la tabla periódica. En este documental, exploraremos el extraordinario viaje de Mendeleev, desde su infancia en la provincia hasta convertirse en el hombre que pudo predecir la existencia de elementos aún por descubrir. Veremos cómo su fascinación por el petróleo, el aire y las mediciones se convirtió en una pieza clave de la revolución científica. Descubriremos por qué renunció a un puesto de ministro y cómo su tabla trascendió épocas, convirtiéndose en el lenguaje universal de la materia. Te invitamos a sugerir temas para futuros documentales en los comentarios y a suscribirte al canal. Aquí, cada día publicamos nuevas historias para inspirar tus sueños. Infancia en Tobolsk. El origen de una vocación a principios de febrero de 1834, en la ciudad siberiana de Tobolsk, rodeado de infinitas llanuras nevadas. Nació el 17º y último hijo del director del gimnasio provincial, Iván Pavlovich Mendeleev, y su esposa, María Dmitrievna. Lo llamaron Dmitri. Nadie podía imaginar entonces que ese nombre se convertiría en un símbolo del intelecto científico, destinado a desvelar el orden intrínseco de la propia materia. El padre de Dmitri, Iván Pavlovich, era un hombre de vasta erudición, profesor de filosofía y un ferviente defensor de la Ilustración. Con frecuencia leía en voz alta a sus hijos y disfrutaba reflexionando sobre la naturaleza de las cosas. Fue en este ambiente intelectual donde el interés del joven Dmitri por el conocimiento comenzó a despertar desde una edad temprana. Años después, recordaría cómo se sentaba a los pies de su padre, escuchando, sin siempre comprender las palabras, pero sintiendo el ritmo y la profundidad del pensamiento. Sin embargo, la tranquila vida de la familia pronto se vio truncada. Cuando Dmitri tenía apenas 3 años, su padre comenzó a perder la vista. La enfermedad avanzó con una rapidez implacable y, en poco tiempo, quedó completamente ciego, lo que puso un fin abrupto a su carrera. Iván Pavlovich tuvo que abandonar su puesto, y la familia perdió su única fuente de ingresos estables. En medio de esta adversidad, María Dmitrievna demostró una fortaleza extraordinaria. Descendiente de una familia de comerciantes, estaba acostumbrada al trabajo desde joven. Ahora se enfrentaba a la tarea casi imposible de mantener a su enorme familia y garantizar que sus hijos recibieran, al menos, una educación básica. No se rindió. Al contrario, fue durante aquellos tiempos difíciles cuando se forjó en ella una convicción inquebrantable. Su hijo menor debía dedicarse a la ciencia. Para lograrlo, tomó una decisión audaz. Reactivar una fábrica de vidrio que había pertenecido a su familia. La fábrica, situada en la aldea de Aremsiani, cerca de Tobolsk, estaba abandonada y en ruinas. A pesar de las deudas, la falta de obreros cualificados y el deterioro general de las instalaciones, María Dmitrievna logró ponerla de nuevo en marcha. Dmitri pasaba largas horas en la fábrica, fascinado por el proceso de transformación. Observaba cómo la masa fundida se convertía en vidrio transparente, cómo el fuego moldeaba las formas y cómo las llamas y la arena se unían para crear una sustancia que parecía obedecer a leyes calculables. Más tarde escribiría que fue allí donde empezó a reflexionar sobre la naturaleza de la materia y a intuir que del caos podía surgir un patrón, una regularidad.
Los ingresos de la fábrica apenas alcanzaban para subsistir, y la educación disponible en la provincia era insuficiente para saciar una mente curiosa. Fue entonces cuando María Dmitrievna tomó una decisión que, incluso para los estándares de la época, rayaba en la locura. En 1849, con Dmitri a punto de cumplir 15 años, decidió llevarlo a la capital, a San Petersburgo. El viaje desde Tobolsk hasta San Petersburgo era una odisea de miles de verstas a través de pantanos, ríos y caminos intransitables que duraba meses. Partieron en pleno invierno, viajando a caballo y cambiando de transporte cuando era necesario. Sin compañía, sin apenas dinero, sin ninguna garantía de éxito. Solo una madre y su hijo. Las ventiscas heladas y los caminos bloqueados prolongaron el viaje a casi 3 meses. Cruzaron los Urales, atravesaron Viatka, Yaroslavl y Vologda, hasta que finalmente, en la primavera, llegaron a San Petersburgo. Extenuados y demacrados, pero a salvo. Este viaje ha pasado a la historia como un acto supremo de amor y fe. María Dmitrievna estaba convencida de que su hijo estaba destinado a ser un científico, sin importar los obstáculos. Las primeras semanas en la capital fueron especialmente duras. El dinero se había agotado por completo. Se alojaron con conocidos lejanos, a veces durmiendo donde podían. Dmitri carecía del certificado de bachillerato, un requisito indispensable para ingresar en la universidad. Pero María Dmitrievna no se dio por vencida y consiguió una audiencia con el director del Instituto Pedagógico Principal. Según una de las versiones de la historia, se presentó ante él con una carta en la que suplicaba que permitieran a su hijo presentarse a los exámenes. El propio Mendeleev recordaría más tarde que le concedieron la oportunidad como una excepción, una única posibilidad. Superó los exámenes. Aquel logro fue la culminación no solo de su infancia, sino de los años de lucha, voluntad y amor de su madre. Dmitri se convirtió en estudiante de una de las mejores instituciones educativas del país. A partir de ese momento, comenzó su propio camino, un camino que lo llevaría no solo a grandes descubrimientos, sino al corazón mismo de la estructura del universo. Así concluyó su infancia siberiana. No en la calidez de un hogar o detrás de un pupitre, sino en un viaje que abarcó medio país, forjado en el crisol de la adversidad. A la sombra de los hornos y entre las formas de vidrio donde la ciencia tocó por primera vez su alma. San Petersburgo. Un camino a través del frío y la pobreza en la primavera de 1849, tras un viaje agotador de varios meses, Dmitri Mendeleev y su madre llegaron a San Petersburgo. La ciudad no los recibió con calidez, sino con la frialdad de sus calles empedradas, un aire húmedo y la indiferencia de los funcionarios. No tenían un techo, ni dinero, ni conocidos, solo albergaban la esperanza, la determinación de una madre y una sed de conocimiento, latente pero inextinguible, que ardía en el joven. Lograron obtener el permiso para que Dmitri se presentara a los exámenes de ingreso en el Instituto Pedagógico Principal, una de las pocas instituciones donde la enseñanza era gratuita. Superó la prueba y fue admitido. Así comenzó una nueva etapa en su vida, marcada por la austeridad de un estudiante pobre que vivía en una residencia, se alimentaba de gachas mal cocidas y pan, pero que absorbía con avidez cada ápice de saber. Las habitaciones de la residencia estudiantil eran frías y húmedas. Sellaban las ventanas con papel para evitar que las corrientes de aire se colaran por los pasillos, pero servía de poco. Dmitri apenas tenía ropa de abrigo, su capote estaba gastado y era fino, y sus botas estaban agujereadas. En las cartas que enviaba a su familia nunca se quejaba, pero los testimonios de sus compañeros revelan que en invierno dormía con el abrigo puesto y a menudo tiritaba de frío durante las clases. Fue en esos años cuando su salud comenzó a resentirse. La exposición constante al frío, la mala alimentación y el agotamiento le pasaron factura. Desarrolló tuberculosis. Los médicos le dieron un diagnóstico desalentador y le recomendaron un cambio de clima.
A finales del invierno de 1850, Dmitri fue enviado al sur, a Crimea, primero a Simferópol y luego a Feodosia. Allí, bajo el sol de Crimea, el aire marino y una relativa calma, pasó cerca de un año. Fue un tiempo en el que la enfermedad remitió, pero la idea de la muerte rozó por primera vez su conciencia. Sin embargo, incluso lejos del instituto, no desperdició un solo día. Leía sin descanso en ruso, francés y alemán, comparaba artículos científicos, tomaba notas y reflexionaba. Más tarde recordaría que fue en Crimea donde tuvo por primera vez la sensación de que, detrás de la inmensa diversidad de los fenómenos naturales, se ocultaba una ley general, una regularidad que aún no podía aprender. Al regresar a San Petersburgo en 1851, reanudó sus estudios con una energía redoblada. La enfermedad no lo había debilitado, sino que había fortalecido su voluntad. Decidió que, si la vida le daba una segunda oportunidad, debía aprovecharla al máximo. Se sumergió en el estudio con una concentración asombrosa, pasaba las noches en vela, trabajaba en el laboratorio y realizaba experimentos. Sentía una fascinación especial por los procesos químicos. La interacción entre sustancias, los cambios de estado y las leyes que gobernaban las reacciones. Para subsistir, daba clases particulares y, en ocasiones, hacía traducciones. El dinero seguía siendo escaso. A veces, su única comida consistía en té y galletas secas. Se cuenta que una vez pasó una semana alimentándose de una hogaza de pan y 2 tazas de agua caliente, decidido a no gastar ni un céntimo del dinero que había ahorrado para comprar material de estudio. Soportaba estas privaciones sin queja alguna. Su dedicación era tal que tanto estudiantes como profesores comenzaron a tratarlo con un profundo respeto, a pesar de su apariencia algo torpe y su carácter introvertido. Poco a poco, fue emergiendo en él el perfil de un investigador, no ya el de un estudiante aplicado, sino el de alguien capaz de ver lo general a través de lo particular. Hacía preguntas que nadie más se planteaba. ¿Por qué algunos gases son más ligeros que otros? ¿Por qué ciertos metales reaccionan de forma instantánea mientras que otros necesitan calor? ¿Por qué las propiedades de algunas sustancias se repiten con una regularidad sorprendente? El instituto le ofrecía acceso a un laboratorio, modesto pero equipado con los instrumentos necesarios. Allí realizó sus primeros experimentos de forma autónoma. Midió densidades, analizó disoluciones y anotó meticulosamente sus observaciones. Lo que le interesaba no eran tanto las reacciones en sí, sino las leyes internas que las regían. Era el germen de un futuro sistema que aún no podía formular, pero que ya presentía a nivel intuitivo. Sus profesores destacaban su extraordinaria minuciosidad. No se limitaba a cumplir con las tareas asignadas, verificaba las fórmulas, recalculaba los datos experimentales y buscaba errores incluso donde no los había. Uno de sus maestros llegó a decir: "Este Mendeleev no solo quiere saber, quiere comprender". Cuando se graduó en 1855, ya era reconocido como uno de los mejores de su promoción. Le ofrecieron un puesto de profesor en un gimnasio de provincias, pero lo rechazó. Su interés no estaba en el aula, sino en el laboratorio. Deseaba continuar su actividad científica y permanecer en San Petersburgo, donde tenía acceso a bibliotecas, gabinetes de química y, lo más importante, un entorno científico estimulante. Gracias a la intercesión de sus profesores, le permitieron quedarse en el instituto para preparar su doctorado. Fue en estos años cuando se consolidó definitivamente en él la persona para quien la búsqueda de patrones se convirtió en el propósito de su vida. Era pobre, estaba enfermo y a menudo se sentía solo. Pero detrás de esa fragilidad externa se ocultaba una estructura interna mucho más sólida que la de muchos otros, una estructura similar a la que pronto descubriría en la propia naturaleza de la materia. El nacimiento de un científico.
De profesora pensadora a mediados de la década de 1850, tras graduarse con honores del Instituto Pedagógico Principal, Dmitri Ivanovich Mendeleev se encontraba en una encrucijada. Algunos de sus compañeros partían a enseñar en gimnasios de provincias, otros buscaban un puesto en la administración pública y unos pocos consideraban abandonar la ciencia por considerarla una carrera sin futuro. Pero Dmitri Ivanovich eligió un camino que no prometía ni tranquilidad ni riqueza. Permaneció en San Petersburgo y se consagró por completo al trabajo científico. Inicialmente, continuó sus investigaciones en el instituto, pero pronto obtuvo la oportunidad de realizar una estancia en el extranjero. En 1859, partió hacia Alemania, donde se encontraba uno de los epicentros científicos de Europa: la Universidad de Heidelberg. Allí acudían jóvenes químicos de todo el mundo para aprender de figuras como Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, científicos que realizaban experimentos con una precisión hasta entonces inimaginable en la química. Mendeleev comprendió rápidamente que para llevar a cabo un trabajo serio no bastaba con asistir a las clases. Alquiló una habitación y la convirtió en su propio laboratorio doméstico. Equipado de forma modesta pero funcional, contaba con un mechero de alcohol, matraces, una balanza y reactivos químicos. En ese espacio improvisado, comenzó a investigar sobre la dilatación de los líquidos, la evaporación, las densidades y la solubilidad, fenómenos aparentemente conocidos, pero que, bajo un escrutinio más atento, resultaban ser mucho menos predecibles de lo que se creía. Prestó especial atención al comportamiento de las mezclas, en particular de las disoluciones. Era un tema que muchos consideraban técnico y secundario. Sin embargo, Mendeleev lo abordó de manera sistemática. Recopiló datos empíricos, estableció patrones e intentó expresar matemáticamente lo que hasta entonces solo se había descrito de forma cualitativa. Su artículo sobre las disoluciones de alcohol fue publicado primero en una revista alemana y luego en una rusa, convirtiéndose en su primera contribución científica reconocida. Permaneció en Alemania cerca de 2 años, tiempo durante el cual estableció contacto con numerosos científicos europeos. Asistió a conferencias, leyó publicaciones en alemán, francés e inglés, y mantuvo una extensa correspondencia. Seguía de cerca las nuevas metodologías, pero al mismo tiempo desarrollaba su propio enfoque. Le eran ajenas las construcciones teóricas abstractas que no tuvieran una base real. Creía firmemente en la observación, la experimentación y un pensamiento estructural fundamentado en la realidad, no en esquemas puramente especulativos. Al regresar a Rusia en 1861, Mendeleev defendió su tesis de maestría, dedicada a la interacción del alcohol con el agua. El trabajo destacaba no solo por su rigor experimental, sino también por su intento de ofrecer una interpretación teórica de las regularidades ocultas en procesos químicos aparentemente cotidianos. La defensa fue un éxito, y poco después recibió una invitación para enseñar en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo y más tarde en la Universidad de San Petersburgo. En la universidad, pronto se hizo un lugar destacado. Sus clases se distinguían por su viveza, su coherencia y la ausencia de dogmatismo. Hablaba sin notas, con fluidez, ilustrando sus explicaciones con ejemplos prácticos, anécdotas de la historia de la ciencia y, en ocasiones, con las últimas novedades que le llegaban por carta de sus colegas europeos. Los estudiantes acudían a sus lecciones no por obligación, sino por un genuino interés. Exigía precisión en el trabajo, pero alentaba el pensamiento original y las conclusiones independientes. Consideraba que la tarea de un profesor no era solo transmitir conocimientos, sino también cultivar una mirada científica sobre el mundo. Paralelamente a la docencia, continuaba con sus experimentos. En la universidad disponía de su propio laboratorio, donde investigaba en el campo de la química física. Estudiaba la presión de los gases, el comportamiento de los líquidos, los pesos específicos, la volatilidad y otros parámetros que permitían comprender la naturaleza de la materia.
Creaba tablas de mediciones, calculaba proporciones y construía cadenas lógicas de razonamiento. Todo este trabajo iba acompañado de una acumulación de generalizaciones teóricas que, más adelante, sentarían las bases de su obra magna. Mendeleev fue desarrollando gradualmente un estilo de pensamiento científico único. No se conformaba únicamente con la observación, ni sustituía la experimentación por construcciones teóricas. Sabía ver lo general en lo particular, pero sin perder nunca de vista lo concreto. Su enfoque era, en esencia, sintético. Combinaba lo empírico y lo teórico, el análisis cuantitativo y la observación cualitativa, el rigor y la intuición. Sus intereses no se limitaban a la química, abarcaban también la física, las matemáticas, la geología y la filosofía de la ciencia. Mantenía correspondencia con historiadores, debatía con sus colegas sobre el significado de la verdad científica y abogaba por un acceso universal a la educación y una reforma de los métodos de enseñanza. Estaba plenamente integrado en la vida intelectual de la Rusia de su tiempo, pero conservaba una cualidad rara en un científico: una profunda concentración en las leyes fundamentales del universo. Ya por entonces, mientras investigaba las propiedades de las sustancias, comenzó a notar que ciertos elementos se comportaban de manera similar. Anotaba sus observaciones, tomaba apuntes sobre la recurrencia de ciertas propiedades y comparaba sus masas atómicas. Todavía no era una teoría, ni un sistema, pero sí una línea de pensamiento que apuntaba a una idea revolucionaria: que la naturaleza no es caótica, sino que está estructurada, y que es posible comprender esa estructura. Hacia finales de la década de 1860, Dmitri Ivanovich ya no era solo un profesor, sino un pensador reconocido, cuya opinión era escuchada tanto en los círculos universitarios como en los académicos. Sus artículos se publicaban, sus clases atraían a multitudes de estudiantes y sus manuales de química se convirtieron en obras de referencia para las nuevas generaciones de científicos. Sin embargo, el mayor descubrimiento de su vida aún estaba por llegar. Se encontraba en el umbral de una revelación, en ese preciso momento en que, tras haber acumulado decenas de tablas, cientos de observaciones y miles de pensamientos, la gran idea estaba a punto de materializarse. El sueño que cambió el mundo. La creación de la tabla periódica hacia la década de 1860, Dmitri Ivanovich Mendeleev ya era un científico consolidado, profesor de la Universidad de San Petersburgo, autor de trabajos sobre química física y un metodólogo que reflexionaba sobre el papel de la ciencia en la educación. Enseñaba, escribía, experimentaba y participaba en los debates científicos de su tiempo. Pero una pregunta sin resolver ocupaba cada vez más sus pensamientos, una cuestión que inquietaba a muchos químicos de la época. ¿Existía alguna ley que rigiera las propiedades de los elementos, o su conjunto no era más que una acumulación caótica? Por aquel entonces, la ciencia conocía alrededor de 60 elementos. Su número crecía con cada década, pero faltaba un sistema que permitiera comprender sus interrelaciones. Se habían hecho intentos de clasificación, ordenando los elementos por su masa atómica, su valencia o la similitud de sus propiedades. Pero todos esos esquemas resultaban frágiles, bastaba con que apareciera un nuevo elemento o se precisaran los datos existentes para que toda la construcción se viniera abajo. En algunos sistemas no encajaba el yodo, en otros el telurio, y en otros el plomo o el torio. Mendeleev presentía que detrás de la diversidad de propiedades químicas y características físicas debía esconderse una unidad interna. Intuía que la naturaleza no podía ser arbitraria y que, si la materia tenía propiedades, debía existir un orden que las gobernara. Para él, esta búsqueda no era un simple juego intelectual, la consideraba la misión de su vida científica. En ese mismo periodo, trabajaba en una obra monumental, un libro de texto que tituló Principios de la Química. No era una mera recopilación de datos, sino un intento de presentar la química como una ciencia coherente y estructurada.
Sin embargo, al abordar la sección dedicada a los elementos químicos, se topó con una dificultad insalvable. ¿Cómo organizar todo el material conocido de una manera que no solo facilitara su memorización, sino que reflejara la verdadera naturaleza de la materia? Decidió comenzar no con texto, sino con una tabla. Tomó una serie de tarjetas y en cada una escribió el nombre de un elemento, anotando su masa atómica, densidad, valencia, el tipo de compuestos que formaba, las propiedades de sus óxidos y ácidos, sus puntos de fusión y ebullición, y su conductividad térmica y eléctrica. Comenzó a jugar con estas tarjetas, a moverlas sobre la mesa, agrupando los elementos según sus propiedades similares, comparando sus masas y tratando de identificar patrones recurrentes. Pasó horas, días y semanas inmerso en esta tarea. Se conservan relatos que lo describen en su estudio, rodeado de un mar de tarjetas, papeles y tablas. Tachaba, reescribía, dibujaba nuevos esquemas, sin detenerse ni siquiera por la noche. La sirvienta le traía un té que se enfriaba mientras él, con el ceño fruncido en profunda concentración, reorganizaba los elementos, buscando ese único orden que respondiera no solo a la lógica, sino a la naturaleza misma de las sustancias. Sintió que la clave de la solución no residía en las propiedades en sí, sino en su periodicidad. Su momento de lucidez consistió en dejar de intentar reducir las propiedades a una fórmula y, en su lugar, disponer los elementos de tal manera que sus características comenzaran a repetirse a intervalos definidos. Ordenó los elementos en una fila según su masa atómica creciente y descubrió que, tras ciertos intervalos, las propiedades se repetían. El litio, el sodio y el potasio eran similares, el flúor, el cloro y el bromo, también. El calcio, el estroncio y el bario mostraban de nuevo analogías. Surgió un ritmo, una ley, una estructura. Más tarde, Mendeleev recordaría que, en un momento de agotamiento, se quedó dormido sobre su escritorio y, en sueños, vio una tabla en la que todos los elementos encajaban perfectamente en sus lugares. Al despertar, dibujó de inmediato el esquema en un trozo de papel. Él mismo restaba importancia mística a este episodio, explicando que la solución fue el resultado de un camino largo y arduo, y que el sueño solo ayudó a ensamblar todas las piezas. Pero en la memoria colectiva, ese sueño se convirtió en el símbolo de la revelación, de ese raro instante en que la verdad parece manifestarse por sí misma en la mente de un científico. A principios de la primavera de 1869, presentó su sistema ante la Sociedad Química Rusa. La ponencia se tituló Intento de un sistema de elementos basado en su peso atómico y su afinidad química. En ella, formuló el principio fundamental. Al ordenar los elementos de forma consecutiva según el aumento de su masa atómica, sus propiedades se repiten periódicamente. La genialidad de la tabla no residía solo en la disposición horizontal de los elementos, sino también en la vertical. Los elementos con propiedades similares formaban columnas. Pero lo más audaz fue que Mendeleev dejó conscientemente espacios vacíos en su tabla. Afirmó que la ciencia aún no conocía todos los elementos, pero que esos huecos correspondían a elementos que, sin duda, serían descubiertos en el futuro. Fue un paso de una valentía increíble. No solo clasificó lo conocido, sino que predijo lo desconocido. Pero de esto hablaremos en el próximo capítulo. Las primeras reacciones fueron comedidas. Algunos colegas mostraron interés, otros escepticismo. La tabla parecía elegante, pero muchos dudaban de su valor práctico. Los espacios vacíos, en particular, generaron incredulidad. Sin embargo, también hubo quienes vieron en su sistema una poderosa herramienta de análisis. Su potencial se manifestó de forma especialmente clara en la práctica docente. Mendeleev consiguió que la tabla se imprimiera por separado de su artículo, en forma de un gran diagrama mural que se distribuyó por universidades, laboratorios y gimnasios.
Los estudiantes comenzaron a aprender química no como un conjunto caótico de sustancias, sino como un sistema ordenado y lógicamente estructurado. Paralelamente, trabajaba para completar sus principios de la química. En 1870 se publicó el primer volumen. Estaba escrito con un estilo vivo y claro, lleno de ejemplos concretos y, lo más importante, con un concepto nítido que lo sustentaba. Mendeleev no se limitaba a exponer hechos, explicaba cómo a partir de esos hechos surgía una comprensión integral de la materia. En ediciones posteriores, continuó perfeccionando el texto, añadiendo nuevos datos, puliendo las formulaciones y ampliando las interpretaciones. Para el propio científico, la tabla no era un punto final. Siguió verificándola, precisándola, introduciendo cambios a la luz de nuevos descubrimientos, corrigiendo masas atómicas y debatiendo con otros químicos que proponían sus propias versiones. Pero desde el momento de su primera publicación, supo que había creado algo más que una simple clasificación. Había diseñado un mapa en el que la naturaleza encontraba su orden y el hombre una herramienta para comprenderlo. Así nació el sistema periódico. No en una sola noche ni de un único sueño, sino como fruto de años de trabajo tenaz, de observaciones minuciosas, de generalizaciones y de una fe inquebrantable en que detrás de cada fenómeno subyace una ley esperando a ser descubierta. Y aunque el mundo científico no comprendió de inmediato la magnitud de su hallazgo, la historia se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Las profecías de la ciencia. Los elementos que aún no existían cuando Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó la primera versión de su sistema periódico. La atención de la comunidad científica se centró principalmente en la elegante estructura que proponía. Los elementos se ordenaban por su masa atómica y sus propiedades se repetían a intervalos regulares. Sin embargo, la parte más revolucionaria de su tabla, y la que en un principio pasó más desapercibida, eran las celdas vacías que había dejado deliberadamente. Mendeleev afirmó, con una audacia sin precedentes, que esos huecos correspondían a elementos que la ciencia aún no había descubierto, pero cuya existencia era inevitable. Y fue más allá. Predijo sus propiedades con una precisión que sigue asombrando a los investigadores de hoy. Los bautizó con nombres provisionales. Eka-aluminio, eka-silicio, eka-boro, eka-manganeso. El prefijo eka, que en sánscrito significa uno, indicaba la posición del nuevo elemento en la tabla. Por ejemplo, el eka-aluminio debía situarse una casilla por debajo del aluminio. En el mismo grupo pero en el periodo siguiente. Partiendo del principio de periodicidad, Mendeleev dedujo la masa, la densidad, la actividad química, la naturaleza de los compuestos e incluso las propiedades físicas de elementos que ningún ser humano había visto jamás. Para los estándares actuales, tal grado de confianza en una predicción teórica, sin el respaldo de datos experimentales, parece casi un acto de fe. Pero para Mendeleev, profundamente convencido de que la naturaleza obedece a un orden racional, era la consecuencia lógica de la estructura que había desvelado. Si las propiedades de los elementos se repetían periódicamente, entonces las posiciones vacías debían someterse a las mismas leyes. No partía de una creencia, sino de la observación, la comparación y el análisis estructural. Por ejemplo, al predecir las propiedades del eka-aluminio, señaló que su masa atómica debería rondar las 68 unidades, su densidad sería de aproximadamente 6G/cm. Su óxido tendría un carácter anfótero y su punto de fusión sería elevado. Escribió también que sería un metal químicamente activo y formaría sales con los ácidos, de color y estructura cristalina similares a las sales de aluminio. La reacción de la comunidad científica fue, en el mejor de los casos, reservada. Muchos reconocieron la elegancia del sistema, pero trataron las predicciones con cautela. Además, algunas de las afirmaciones de Mendeleev contradecían los datos aceptados en la época. Por ejemplo,
insistió en que la masa atómica del telurio era mayor que la del yodo, a pesar de que las mediciones indicaban lo contrario. Sin embargo, para preservar la coherencia de su estructura, colocó conscientemente el yodo después del telurio, argumentando que no se trataba de un error, sino de la necesidad de reconocer que la masa atómica no era el único criterio de orden. Pasaron varios años antes de que la naturaleza comenzara a confirmar sus hipótesis. En 1875, el químico francés Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, mientras investigaba muestras de mineral de zinc, detectó en el espectro unas líneas que no correspondían a ningún elemento conocido. Aisló la nueva sustancia, la llamó galio y determinó que su masa atómica era de aproximadamente 69. Su densidad resultó ser de 5,9 g/cm y su comportamiento químico, anfótero. Todas las características coincidían asombrosamente con las del aluminio, predichas por Mendeleev 6 años antes. Mendeleev no tardó en escribir un artículo en el que comparaba, punto por punto, los datos experimentales con sus pronósticos. La diferencia en la masa atómica era inferior al 1%. Las propiedades del óxido eran idénticas. La naturaleza de sus compuestos se correspondía por completo con su descripción. Como él mismo señaló, este descubrimiento no confirmaba la existencia de un elemento, sino la validez de todo un sistema. 4 años más tarde, el químico sueco Lars Fredrik Nilsson, trabajando con minerales procedentes de yacimientos escandinavos, descubrió un nuevo elemento: el escandio. Su masa atómica era de unas 45 unidades y sus propiedades eran las típicas de los metales de transición ligeros. De nuevo, todo encajaba a la perfección con lo que Mendeleev había escrito sobre el ecaboro. Y a mediados de la década de 1880, en Alemania, se descubrió el tercer elemento predicho. El químico Clemens Winkler, al analizar un mineral raro llamado argirodita, aisló una nueva sustancia a la que denominó germanio. Se trataba de un semimetal con una masa atómica cercana a 73, una densidad de aproximadamente 5,3 g/cm y propiedades que combinaban rasgos metálicos y no metálicos. Era exactamente como Mendeleev había descrito el ecasilicio. Así, a principios de la década de 1890, los 3 huecos más célebres de la tabla habían sido ocupados, y no de cualquier manera, sino con una correspondencia casi perfecta con las características que Mendeleev había deducido teóricamente. La ciencia no solo había ganado 3 nuevos elementos, sino la prueba irrefutable de que la estructura de la tabla reflejaba un orden objetivo de la naturaleza. La percepción del mundo científico cambió radicalmente. Si al principio la tabla se había considerado una útil herramienta pedagógica, ahora se la veía como un modelo predictivo capaz de guiar la investigación futura. Mendeleev comenzó a ser invitado a congresos internacionales. Sus artículos se tradujeron al alemán, al francés y al inglés. Los principales científicos de Europa y América escribían sobre él. Donde 10 años antes había dudas, ahora solo había admiración. Pero el propio Mendeleev no se regodeó en su triunfo. En su correspondencia, subrayaba que no se consideraba un profeta. Yo no descubrí los elementos, escribió. Simplemente indiqué dónde debían estar. Y si resultaron estar allí, significa que la tabla es correcta. Para él, la confirmación de la lógica en la que había confiado, una lógica que emanaba de la naturaleza de la materia y no de modas o suposiciones, era mucho más importante que la gloria personal. En las universidades y gimnasios de Rusia, la tabla comenzó a estudiarse no solo como parte de la química, sino como un modelo del método científico. Los jóvenes profesores ya no solo explicaban a sus alumnos las propiedades del cobre, sino también cómo el pensamiento podía adelantarse a la experiencia, y cómo la lógica podía convertirse en el cimiento de futuros descubrimientos. La idea misma de la predicción,
que no se asentaría en la física hasta bien entrado el siglo XX, se había materializado por primera vez en la química gracias a él. Llegaron los premios y el reconocimiento. Mendeleev recibió el prestigioso premio de Medov, fue nombrado miembro de diversas academias y distinguido con la medalla de oro de la Academia de Ciencias de París. Pero para él, todo esto no era un fin en sí mismo, sino una consecuencia secundaria de su servicio a la ciencia. Continuó trabajando, introduciendo mejoras en la tabla, siguiendo de cerca los nuevos descubrimientos, verificando masas atómicas controvertidas y abogando por una reforma de la educación científica. Su tabla se había convertido en un organismo vivo, que crecía y se expandía sin perder su coherencia. Sus límites ya trascendían su propia época y su lenguaje se convirtió en el lenguaje universal de la química, desde las aulas escolares hasta los laboratorios de vanguardia. Fue en esos años cuando el sistema periódico adquirió aquello que distingue una gran idea de un esquema conveniente: la capacidad de sobrevivir a su creador y de servir a las generaciones venideras. Más allá de la química, el petróleo, el aire y el futuro de Rusia. Una vez que el sistema periódico obtuvo el reconocimiento internacional y los elementos predichos fueron descubiertos, Dmitri Ivanovich Mendeleev no se detuvo. Su mente, acostumbrada a buscar patrones en la naturaleza, se volcó cada vez más en cuestiones que trascendían los límites de la química académica, aplicando el método científico a los grandes desafíos económicos, industriales y políticos de Rusia. Para él, el conocimiento teórico y la utilidad práctica no estaban separados, eran dos caras de la misma moneda. El servicio al progreso. Uno de los primeros campos en los que centró su atención fue el petróleo. A mediados de la década de 1870, en Bakú y otras regiones del Cáucaso, la extracción de crudo experimentó un crecimiento explosivo. Sin embargo, su procesamiento seguía siendo rudimentario. A menudo, el petróleo simplemente se quemaba en hornos o se vertía, por desconocimiento de su verdadero potencial. Mendeleev emprendió una expedición al Caspio e inspeccionó personalmente los yacimientos. Descendió a los pozos, conversó con los trabajadores, analizó muestras y documentó el enorme despilfarro. Lo que vio lo horrorizó. Según sus propias palabras, se estaban utilizando locomotoras que funcionaban con petróleo crudo, lo que equivalía a alimentar las calderas con billetes de banco. Se convirtió en el artífice de un programa de reformas para la industria petrolera. En una serie de artículos publicados en la década de 1880, argumentó que el petróleo no era un combustible, sino una materia prima para la industria química, de la que se podían obtener decenas de sustancias valiosas, desde queroseno y lubricantes hasta tintes y explosivos. Instó a construir refinerías, a formar ingenieros cualificados y a desarrollar la ciencia de la destilación. Propuso no exportar el crudo, sino procesarlo localmente para generar valor añadido y crear puestos de trabajo. En un informe leído ante la Sociedad Técnica Imperial Rusa, pronunció su ya célebre frase: «Quemar petróleo es lo mismo que calentar la estufa con billetes». Exigía que este recurso fuera tratado como un tesoro nacional que requería una gestión inteligente. Muchas de sus propuestas fueron adoptadas, y a principios de la década de 1890 comenzaron a aparecer en Bakú las primeras refinerías modernas. Otro de sus grandes intereses fue la aeronáutica. Comenzó a estudiar el tema cuando en Rusia nadie lo tomaba en serio. Le fascinaba la idea de utilizar aerostatos para la observación científica, el reconocimiento militar, la geodesia e incluso las comunicaciones. Calculó la fuerza ascensional de diferentes gases, investigó su conductividad térmica y su densidad. En uno de sus trabajos, presentó los cálculos para el diseño de la envoltura de un globo aerostático, teniendo en cuenta la temperatura y la presión atmosférica en distintas regiones del imperio. Estaba convencido de que la navegación aérea era el futuro y de que Rusia, con sus vastos e inaccesibles territorios, podía ser la primera potencia en dominar los cielos.
Participó en el debate sobre proyectos de aerostatos para el ejército, desarrolló principios para su control y redactó informes para los departamentos de ingeniería. Aunque no vivió para ver la era de los aviones, sus cálculos y su visión sentaron las bases intelectuales de la aerodinámica en su país. Una parte no menos importante de su trabajo fue la metrología, la ciencia de las mediciones exactas. Fue nombrado director de la Cámara Principal de Pesos y Medidas del Imperio Ruso. Desde este cargo, desplegó una actividad formidable. Impulsó la implantación de un sistema unificado de medidas, la transición al sistema métrico y la estandarización de las unidades de longitud, masa y volumen. Verificaba personalmente los patrones, elaboraba instrucciones para los talleres de calibración y daba conferencias a agrimensores y comerciantes. Creía que sin unidades de medida precisas no era posible ni un comercio justo, ni una producción industrial eficiente, ni la ciencia misma. Defendió la adopción universal del Sistema Internacional de Unidades, sí, que en aquel entonces aún no gozaba de un reconocimiento generalizado en el Imperio Ruso. Su labor en el campo de la metrología fue tan significativa que incluso fuera de Rusia se la citaba como uno de los intentos más coherentes de ordenar las prácticas de medición a escala de todo un país. Pero el trabajo práctico no le impedía pensar a lo grande. Continuó presentándose en público como un intelectual que veía a Rusia como un proyecto necesitado de una renovación científica. Publicó artículos sobre economía, educación y estadística. Propuso reformar las universidades, crear escuelas técnicas, abrir el acceso a la educación a las mujeres y modernizar los gimnasios, reduciendo las horas de latín y aumentando las de física y matemáticas. No se cansaba de repetir que, sin ciencia, Rusia nunca sería una gran potencia y que el atraso educativo conducía inevitablemente a la debilidad política y económica. En sus cartas, expresaba su preocupación por el destino del país. Nuestro pueblo es inteligente, pero no está instruido en la ciencia, y sin ella, la razón no puede florecer. Proponía introducir la enseñanza de las ciencias naturales desde los primeros cursos, crear publicaciones de divulgación científica y apoyar la traducción de obras científicas extranjeras. Él mismo participó activamente en esta labor, editando revistas, escribiendo prólogos y reseñando nuevos libros. Las ideas de Mendeleev a menudo se adelantaron a su tiempo. Era un firme defensor del progreso técnico, pero no un admirador ciego de las máquinas. Sostenía que la tecnología debía estar subordinada a la cultura, que la ciencia no debía carecer de moral y que la producción no debía ser irreflexiva. Comprendía que cualquier reforma en la educación, la industria o la ciencia era imposible sin una base moral. El respeto por el ser humano, la verdad y el trabajo. No ambicionaba el poder, pero su voz era escuchada. No era un político, pero su influencia en el pensamiento público fue inmensa. Para algunos era un reformador, para otros, un provocador, para unos terceros, la encarnación de la conciencia de la ciencia rusa. Pero nadie podía negar que no se había limitado a descubrir una tabla. Había intentado transformar su propio país, no con decretos y manifiestos, sino con trabajo, conocimiento y ejemplo. Así, en las últimas décadas de su vida, Mendeleev se reveló no solo como el creador del sistema periódico, sino también como un adalid de la razón práctica. Alguien que creía que el conocimiento debía generar bienestar, que un ingeniero necesitaba filosofía y que un Estado necesitaba ciencia. Conflicto con el poder. El precio de los principios. A principios de la década de 1890, Mendeleev no solo era un científico de renombre mundial, sino también una autoridad moral en la sociedad. Había publicado sus principios de la química, desarrollado el sistema periódico, predicho nuevos elementos, impulsado reformas en la industria petrolera y la metrología, y participado en numerosos proyectos educativos. Sin embargo, en un país donde la actividad científica se veía cada vez más sometida al control administrativo, un hombre de pensamiento independiente estaba destinado, tarde o temprano,
a entrar en conflicto con el sistema. Mendeleev había iniciado su carrera docente en la Universidad de San Petersburgo a mediados de la década de 1860. Sus clases abarrotaban las aulas. Los estudiantes recordaban no solo sus fórmulas, sino también el tono de su voz. Enseñaba la química no como un conjunto de hechos, sino como una forma de pensar. Insistía en la importancia de la experimentación, fomentaba la autonomía. Introdujo las prácticas de laboratorio en el programa de estudios y abogó por una reforma de la educación universitaria que acercara la ciencia a la industria. Era exigente consigo mismo y con los demás. Sin embargo, hacia la década de 1880, la situación en la educación superior rusa comenzó a cambiar. El Ministerio de Instrucción Pública intervenía cada vez más en la vida universitaria. Se impusieron restricciones a las asambleas de estudiantes y se intensificó el control sobre el contenido de las clases. A los profesores se les exigía seguir los programas aprobados sin desviarse lo más mínimo. Para Mendeleev, acostumbrado a la libertad del pensamiento científico, esto supuso un duro golpe. El conflicto alcanzó su punto álgido con la crisis universitaria de principios de los 90. Tras una serie de disturbios estudiantiles en los que los alumnos protestaban contra la injerencia policial en la vida universitaria, Mendeleev defendió a sus estudiantes. No aprobaba los desórdenes, pero declaró abiertamente que los métodos represivos no resolvían el problema, sino que lo agravaban. Presentó su dimisión al ministerio, explicando que no podía trabajar en una atmósfera de presión y desconfianza. Su decisión tuvo una enorme repercusión. Los estudiantes redactaron peticiones. Sus colegas rogaron al ministerio que lo mantuviera en la universidad. Los periódicos, tanto liberales como científicos, debatieron sobre su gesto. Pero él no dio marcha atrás. Se fue en silencio, pero de forma definitiva. Creía que la universidad era, ante todo, un lugar para la búsqueda de la verdad, no una mera dependencia administrativa. No podía tolerar que se les dictara a los profesores el tono en que debían hablar o los temas que podían tratar. En sus cartas, subrayaba: un profesor que pierde el derecho al juicio libre, pierde su dignidad y se convierte en un simple locutor de un programa. No fue solo la renuncia a un puesto, fue el abandono de un sistema en el que ya no veía futuro para la ciencia auténtica. Tras su dimisión, se centró en su trabajo en la Cámara Principal de Pesos y Medidas, donde se dedicó a implantar el sistema métrico, controlar la uniformidad de las medidas y crear los patrones nacionales. Allí se sentía útil y valorado. El trabajo era concreto, los resultados medibles y, lo más importante, no dependía de directrices ideológicas. Su conflicto con el sistema no fue político en un sentido estricto. No pertenecía a ningún partido, no hablaba en mítines ni publicaba panfletos, pero su conducta fue profundamente política. En esencia, defendía que el científico debe ser independiente, que la verdad está por encima del cargo y que la conciencia es más importante que la carrera. En este sentido, su dimisión se convirtió en un acto simbólico de dignidad cívica. Le ofrecieron otras cátedras, puestos administrativos, e incluso la membresía en la Academia de Ciencias, pero siempre con condiciones. Se negó rotundamente a cualquier tipo de compromiso. La historia con la Academia fue especialmente dolorosa para él. A pesar de sus méritos indiscutibles, nunca fue elegido miembro de pleno derecho de la Academia Imperial de Ciencias. La razón oficial que se adujo fue su falta de una educación clásica formal. Pero para sus contemporáneos, era una clara manifestación de intrigas y envidias. Soportó el rechazo con entereza, pero no ocultó su amargura. En una de sus cartas, señaló: la verdad no necesita sellos ni medallas. Brilla por sí misma, si uno no teme mantenerla al descubierto. Con este espíritu continuó su trabajo. Escribió, publicó, asesoró y apoyó a jóvenes investigadores.
Para la juventud, se convirtió no solo en un gran químico, sino en un referente moral. Lo invitaban a hablar en sociedades de ingenieros, en asambleas locales y en congresos de maestros. Sus conferencias, incluso fuera de la universidad, seguían atrayendo a multitudes. Hablaba no solo de química, sino del futuro de Rusia, de la responsabilidad de la comunidad científica y del papel de la educación en el desarrollo del país. Repetía cada vez con más frecuencia una frase que se convirtió casi en un aforismo. Rusia se engrandecerá no por su número, sino por su conocimiento. Así se convirtió en una figura que trascendía los límites de la ciencia. Su destino fue el testimonio de cómo unos principios elevados pueden conducir no a las recompensas, sino al aislamiento. Pero es precisamente en ese aislamiento donde una persona se convierte en un símbolo. Para algunos, fue un obstinado, para otros, un profeta, pero para todos, un hombre que no vendió su voz. Legado. La tabla que sobrevivió a las épocas en las últimas décadas del siglo XIX, Dmitri Ivanovich Mendeleev, aunque alejado de la docencia y de su cátedra, no se retiró de la vida pública ni de la actividad científica. Con una atención inagotable, seguía de cerca los avances de la física y la industria, escribía sobre el petróleo y el carbón y proponía planes para modernizar la producción y el transporte. Un lugar especial en su trayectoria lo ocupa su participación en el proyecto de un rompehielos ártico. Mendeleev estaba convencido de que Rusia debía conquistar la ruta marítima del norte y contribuyó activamente al diseño de un nuevo tipo de buque. Sus sugerencias sobre la distribución del peso, la forma del casco y el almacenamiento del carbón se aplicaron en la construcción del Yermak, el primer rompehielos ártico ruso, votado en 1899. A pesar de sus cargos públicos, nunca dejó de ser un científico. Reflexivo, concentrado y exigente consigo mismo y con los demás. Su jornada comenzaba temprano con un paseo, seguido de horas de trabajo en su escritorio, rodeado de libros, probetas, instrumentos y cuadernos. Todo en su estudio tenía un lugar asignado. Escribía a mano, a menudo reescribiendo un texto varias veces hasta quedar satisfecho. Las paredes de su despacho estaban cubiertas de mapas, diagramas y retratos de científicos eminentes como Lavoisier, Newton y Lomonosov. En su correspondencia, corregía meticulosamente el estilo, buscando la palabra precisa y rechazando cualquier ambigüedad o generalización vaga. A principios del siglo XX, su salud comenzó a debilitarse. Sufría frecuentes enfermedades y padecía una afección pulmonar crónica, pero no redujo su ritmo de trabajo. En 1900, dirigió la exposición rusa en la Exposición Universal de París, una labor por la que fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor de Francia. Para entonces, la tabla periódica ya había demostrado su genialidad. Recibía cartas de todas partes del mundo, algunas dirigidas simplemente a San Petersburgo, para el científico que predijo los elementos. En una ocasión comentó: «Me alegra que la tabla siga viva, pero no necesito títulos. Si es correcta, será aceptada sin mí». Cuando en Londres le propusieron nombrarlo miembro honorario de la Royal Society of Chemistry, respondió: «No pierdan el tiempo si eso les distrae de su verdadero trabajo». En sus últimos años, intentó ampliar la tabla, tratando de incorporar nuevos elementos como el uranio y otros que, según creía, se descubrirían más adelante. Especuló sobre la existencia de sustancias que iban más allá de la comprensión de la época y reflexionó sobre la naturaleza del éter y la estructura del átomo. Presentía que la química estaba al borde de una revolución y quería estar preparado para ella. El invierno de 1906 lo pasó muy debilitado. La enfermedad avanzaba, pero él seguía escribiendo. Sobre su escritorio, hasta sus últimos días, reposó un borrador de la tabla con celdas vacías. Los lugares reservados para elementos aún por descubrir.
El 27 de enero de 1907, Dmitri Ivanovich Mendeleev falleció en su apartamento del malecón del río Moika. En su funeral, una multitud portaba un gran estandarte con la imagen de la tabla periódica. Uno de los estudiantes sostenía un cartel que decía: Él ordenó el caos. Tras su muerte, comenzó la segunda vida de su obra. A principios del siglo XX, la tabla se completó con los gases nobles a mediados de siglo, con los actínidos y lantánidos. La física cuántica explicó su estructura subyacente. Los niveles de energía, los orbitales, las capas electrónicas. En 1955, a propuesta de científicos estadounidenses, el elemento número 101, recién descubierto, fue bautizado Mendelevio en su honor. Hoy, la tabla de Mendeleev es mucho más que un póster escolar. Es el fundamento de todas las ciencias de la materia. Se estudia en las universidades, se aplica en la bioquímica, la astrofísica y la ciencia de los materiales. Se puede encontrar tanto en los laboratorios de la NASA como en las paredes de las escuelas rurales. Es el símbolo del orden y la estructura ocultos en la naturaleza. El legado de Mendeleev no reside únicamente en su tabla. Reside en la idea de que la verdad es accesible a la razón, que el mundo es cognoscible y que el trabajo de un científico puede ser no solo una contemplación, sino una construcción activa de una nueva realidad. Él se fue, pero dejó tras de sí una escalera perfectamente ordenada que conduce del hidrógeno a los elementos superpesados, de la observación a la predicción, del caos al orden.